Listo, entonces vamos a hacer primero un resumen de lo que vimos la clase pasada. Después de ese resumen, arrancamos con el tema de hoy. La clase de hoy está dividida en dos partecitas. Terminamos todo lo de coeficientes de Fresnel y arrancamos con el nuevo tema. Entonces el resumen es así. Estuvimos analizando toda esta vuelta de acá que tiene que ver con planos, ecuaciones, vectores y todo eso. Te lo recuerdo lo que hicimos. Arrancamos con definición de Fresnel de los dos planos, en los cuales los campos eléctricos y magnéticos tienen dos componentes. Entonces, en la figurita de la izquierda está dibujado los campos eléctricos que viven en pi, ¿cierto? Y en la otra figurita los campos eléctricos que viven en sigma. Entonces, por ejemplo, todo esto que hay acá tiene este pi, tiene este pi y tiene este pi. Entonces es la onda de campo eléctrico que vive en el plano pi, que es el plano de incidencia. Y todos estos señoritos eléctricos que hay acá están decorados con sigma. Entonces es la onda que vive en el plano paralelo a la interfaz, mientras que este es el plano de incidencia. Esos dos planos tienen que ser entre ellos perpendiculares, como también nosotros ya sabemos que el campo eléctrico y el campo magnético tienen que ser perpendiculares. Por eso es que cuando construimos las ecuaciones que definen los coeficientes de Fresnel, si planteábamos campos eléctricos en pi, a los magnéticos los colocábamos en sigma, y en la deducción que nos quedó haciendo falta, pero que era pues muy largota, si el eléctrico lo analizábamos en sigma, entonces al magnético lo debíamos colocar en pi y debíamos analizarle a cada uno de esos campos sus dos condiciones de frontera, la del campo eléctrico que era paralelo a la interfaz y la del campo magnético que era paralelo a la interfaz. Con esas dos ecuaciones que están en este rectangulito que hay acá, determinamos nuestro par de coeficientes, ¿cierto? Definimos coeficientes en el plano pi y definimos coeficientes en el plano sigma. Hallamos legalmente los de pi y definimos los de sigma y luego trabajamos con esos coeficientes en el ejemplito de la fibra óptica. Entonces ahí fue donde vimos la utilidad de esos coeficientes. Entonces decíamos, mire, los coeficientes en amarillo, los T en pi, nunca pueden ser negativos. Entonces, la amplitud del campo eléctrico transmitido en pi y la amplitud del campo eléctrico transmitido en sigma siempre son un número positivo del campo eléctrico incidente que hay en pi. Entonces, como ambos campos siempre van a estar en fase, porque estos coeficientes siempre son positivos, entonces uno decía que esos vectorcitos, el eléctrico transmitido en pi y el eléctrico transmitido en sigma, sea cual fuera la dirección que tuvieran, siempre van a tener la misma dirección que la del campo incidente. Supongo que esta es la del campo incidente y que este es transmitido en pi y que este es transmitido en sigma. Esos campos siempre van a tener la misma dirección. Ahí yo dibujé una dirección cualquiera, pero la dirección va a depender del sentido de polarización de la onda electromagnética, ¿cierto? Entonces, como esos campos siempre están en fase, la conclusión era que respecto a la luz transmitida, el sentido de polarización no cambiaba. Entonces, por ejemplo, en el ejemplito me decían que la luz que teníamos era con una polarización circular en sentido horario. Entonces, la luz que se transmite, al tener siempre los coeficientes de transmisión positivo y positivo, no puede cambiar su sentido respecto a la incidente. Entonces, por eso es que en esta conclusión la onda que se transmite o ese haz de luz transmitido tiene la misma dirección que es el horario con respecto a la onda incidente, conserva la dirección. Pero vimos que cuando uno se calcula las amplitudes de los campos, esas amplitudes eran diferentes, ¿cierto? Entonces, como eran diferentes, la forma se dejaba de ver circular y se convertía en una forma elíptica, ¿cierto? Porque en el ejercicio me decían que la polarización de la onda incidente era circular, entonces al ser circular, la amplitud en pi y la amplitud en sigma del eléctrico incidente son iguales, entonces esos dos números que hay acá en verde serían iguales, pero los dos de aquí adelantito serían diferentes, entonces esas amplitudes en sí serían diferentes y por ende la forma de la polarización sería elíptica. Entonces, como que la conclusión de las que se transmite es su polarización conserva el sentido de la incidente, pero respecto a forma se transforma, se cambia y se vuelve elíptica. Lo mismo pasa con la polarización reflejada.
Cuando uno determina las amplitudes de los campos eléctricos reflejados en el plano pi y en el plano sigma, los dos números son súper diferentes, por lo tanto las amplitudes son diferentes y la polarización también es de forma elíptica, ¿cierto? La forma. Pero luego, para analizar el sentido, entonces ahí la vuelta es diferente porque habíamos dicho que a la reflexión salía aquí adelantito este signo negativo, entonces que este R en pi legalmente depende de la relación entre N1 y N2. Puede ser o positivo o negativo y este R en sigma puede ser o positivo o negativo. Entonces estudiamos todas las posibles cuatro, ¿cierto? Todas no. Las cuatro posibles combinaciones que salen de esos cuatro coeficientes, ¿cierto? Entonces las cuatro son, usted obtiene signos más y menos, entonces combínelo. Puede ser que sea más menos o puede ser que sea más y menos y más, ¿sí o qué? Y estas cuatro posibilidades en la combinación de los signitos las estudiamos aquí abajo en estas bolitas, en donde dimos como dos conclusiones fundamentales comparando las flechas. Analizamos toda la vuelta, ¿cierto? Entonces decíamos, mire, vea, del dibujito, usted va a tener una onda que es, la A es la de la onda en pi y la B es de la onda en sigma. Si usted obtiene un coeficiente de reflexión positivo en pi, por ejemplo, esta es la dirección del campo eléctrico reflejado en pi. Pero si su signo del coeficiente no es positivo, entonces eso quiere decir que este vector está en contrafase, es contrario a esta dirección, entonces para este lado sería positivo y para este lado de aquí afuera sería si su coeficiente fuera negativo, ¿cierto? Entonces, si el coeficiente es negativo, como se muestra aquí en este pedacito, el vector de campo eléctrico tiene que estar saliendo, como se muestra aquí en esta dirección. Y si es positivo, no pasa nada y es como el de la figurita, ¿cierto? Entonces cogemos eso y hacemos ese análisis para todas las posibilidades, más, menos, más, menos, más. Cogemos y arrastramos la dirección del vector de la figura. Es importante respetar la figura porque de esa figura fue desde donde nosotros nos hallamos las cuatro ecuaciones y con esas cuatro ecuaciones nos calculamos los cuatro coeficientes. Entonces, básicamente todo depende de estas dos figuritas. ¿Listo? Entonces, estas bolas de acá para nosotros son como, no sé, teoremas, son unos resultados súper importantísimos y uno ya los puede asumir porque ya los demostramos. ¿Qué demostramos? Que si los dos coeficientes de reflexión son positivos, son números positivos, estas serían las direcciones de las flechas. Y si los dos coeficientes de reflexión en pi y en sigma respectivamente, vea, todo lo que hay de este lado es lo del coeficiente en pi, así se entiende como que esta tabla rara. Y todo lo que hay de este lado es el coeficiente de R en sigma. ¿Listo? Entonces, si son negativos, estas serían las respectivas direcciones de los vectores. Y si usted compara lo que hay en dirección en la bola verde, se alcanza a ver que los vectores de campo eléctrico reflejado en pi y reflejado en sigma tienen direcciones contrarias, ¿cierto? Este como que entra, mientras que este como que sale. Este como que sale, este como que entra. Las direcciones claramente son súper contrarias. Entonces eso me indica que esos vectores están contrarios, están cambiando. Entonces aquí la conclusión es como que cambia, pero legalmente lo que uno analiza es ese cambio de polarización, ¿sí o qué? Todo se analiza respecto a la incidente. Entonces, esta conclusión, ¿usted cómo la interpretaría? Si usted tiene una polarización de una onda incidente en esta dirección y usted obtiene o los dos coeficientes positivos o los dos coeficientes negativos, la dirección de polarización, vea aquí en comillitas, dice, vea, cambia, voltela, ¿sí o qué? Entonces, ponga la contraria en la otra dirección. Esta sería la dirección de la polarización reflejada o lo contrario, ¿sí o qué? Lo contrario es pues que esta flecha no estuviera en una dirección horaria, sino que fuera antihoraria, entonces la reflejada tendría una polarización contraria, horaria, ¿cierto? Se voltea respecto a la incidente, a lo que traiga la incidente. Entonces, justo esta conclusión que hay acá es el caso que nosotros analizamos en nuestro ejemplo, porque determinamos que en morado el coeficiente en pi es negativo y en morado el coeficiente en sigma es también negativo. Entonces ambos tendrían mismo signo
¿qué importa que sea mismo signo negativo? ¿Sí o qué? Entonces con eso la conclusión obviamente es esta. La polarización de la onda cambia, ¿cierto? Aquí no dice, hey, cambia, uno pone cuál es, antihoraria. La que venía de la incidente era horario. Entonces, al final, ¿qué quedó? Antihorario, ¿cierto? Cambió respecto a la incidente. Entonces, para eso nos sirven las bolitas o las conclusiones. Entonces, hay como dos conclusiones fundamentales. A, igual signos, B, signos contrarios. Entonces, ¿usted qué le toca? Coger sus coeficientes de Fresnel, hacer sus cálculos de los R's o de los T. Ya sabe que a los T no les pasa nada respecto a sentido. Y a los R ubicarlo en cuatro posibilidades. Sí, ok. Una más, dos menos, tres más menos, cuatro menos más. Y cuando lo tenga ahí, entonces en cada bolita ya tiene la conclusión de lo que le pasaría a la polarización de su onda, listo, la que le estén dando en particular. Esto es muy largo y todo eso, pero en realidad también es muy sencillo, ya cuando uno tiene claro lo de las direcciones. Entonces, como que Fresnel es simplemente, no, tengo unos coeficientes, necesito distinguir medios, N1, N2, teta I, teta T, todo esto que hay acá en esto de acá, lo que hicimos la clase pasada, sí o que saber calcular todo esto, sí o que, pero después con esos números uno tiene que saber qué hacer con esos números, ¿cierto? Darle la interpretación a la polarización, que sería como lo que hicimos en el literal B, o analizar lo que hicimos en el literal C, porque en el literal C hicimos el recorderis de lo que le pasa a la energía, entonces definición recorderis, porque esto ya estaba definido, de la reflectancia, recorderis de la transmitancia, recorderis en las fórmulas de cómo se relacionan todas esas vainas, y luego calculamos porcentajes o lo calculamos en número, porque en el problema me decían que la polarización de la onda era incidente, que ella traía un watt de potencia. Hicimos la demostracióncita así como básica de por qué la potencia en la polarización circular se reparte de partecitas iguales. Entonces acá teníamos las dos fórmulas, P y pi y P y sigma, que son pues prácticamente igualititas, estas dos ecuaciones. Entonces por eso concluimos que la potencia en cada plano se reparte igualitito, igualitito es que aquí hay punto 5 y que aquí hay punto 5 para que punto 5 más punto 5 me sumen un watt de potencia que hay en toda la onda incidente. Y ese punto 5 y punto 5 es el que se reparte acá para la onda en pi, para la onda en sigma, para la onda en pi, para la onda en sigma. Y ya solo tengo que aplicar las definiciones de cómo se calculan las potencias reflejadas y las potencias transmitidas para poder dar cuenta de la potencia total. La PR total reflejada es la PR pi más PR sigma y la PT total es la PT pi más PT sigma. Esta esquinita de acá, yo les decía en la clase pasada, miren la esquinita como si fueran las potencias por planos. Esa es la energía que se refleja o que se transmite respectivamente en cada plano, plano pi o plano sigma. Mientras que estas señoritas que hay acá, yo las llamaba como generales. Estas dos son como las generales, porque son o todo, de todo lo que incide, todo lo que se refleja y todo lo que se transmite, que también lo podíamos ver como en porcentaje, como que, hey, casi el 6% se refleja y casi el 94%, bueno, entonces en realidad sería casi como 96 y 4, ¿cierto? Se pasó un poquitico, pero no importa. En porcentajes, esto sería el porcentaje de la energía que se refleja y que se transmite. Listo. Todo esto es como aplicación de polarización en un sentido, hablando de polarización circular y elíptica, porque ahí es donde las ondas electromagnéticas tienen un sentido, hablar de sentido de polarización. Listo. Entonces ahora me queda haciendo falta algo súper importantísimo, que es como la consideración de la polarización lineal. Entonces en la polarización lineal entra algo súper importante que se llama la ley de Brewster. Entonces yo le voy a mostrar a usted esta transparencia que es como la explicación de la ley de Brewster. Pero no se asuste, es súper fácil de entender. Ese dibujo tal vez a uno lo puede como asustar. Entonces, si a usted le parece más fácil, recuérdelo, por ejemplo, de esta forma. ¿Qué sé yo? Recuerden, Snell le salva a uno siempre la vida. Entonces suponga que usted va a aplicar Snell en una superficie. Si lo quiere pensar, piénselo por ejemplo como en el problemita que teníamos arriba, entre aire y vidrio, que es donde analizamos los coeficientes de Fresnel, por ejemplo. Usted tiene la superficie aire-vidrio
Entonces en esa superficie aire vidrio usted tiene una normal, usted tiene una interfaz y usted tiene definido claramente un medio 1 y un medio 2, ¿cierto? Recuerden que el medio 1 quiere decir que ahí vive la onda incidente y el medio 2 quiere decir que allá abajo la onda se va a transmitir. ¿Listo? ¿Qué importa que pase o no pase? Porque de todas formas, por ejemplo, en la reflexión total interna existe el medio 2, pero uno quiere que la luz se refleje totalmente, ¿cierto? Pero es un fenómeno diferente a este. Entonces, en este fenómeno dice, vea, existe un fenómeno llamado el fenómeno de Brewster, se llama la ley de Brewster, y en esa ley de Brewster sucede que la onda electromagnética que incide con un ángulo muy especial. Entonces, esta señorita es la luz que incide y el ángulo especial al que ella incide con respecto a la normal cambia de llamarse teta sub i y se convierte en el ángulo polarizante. Entonces ese ángulo polarizante es denominado el ángulo de Brewster y lo vamos a denotar como con teta sub b. ¿Listo? ¿Qué hace ese berraco ángulo? Ese berraco ángulo es muy importante porque vuelve el coeficiente de reflexión en el plano pi, lo vuelve cero. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver hasta ese pedacito. Ahora, ¿qué características trae esa ley? Esa ley trae las características de que cuando la luz incide, siempre se cumple que el rayo que se refleja y el rayo que se transmite, no se puede dibujar así, entre ellos dos son perpendiculares. Entonces yo voy a tratar de dibujar dos rayos perpendiculares. Supongan que este es el que se refleja y supongan que este es el que se transmite. Entonces la ley se establece cuando la luz incide al ángulo de Brewster. Entonces estos dos vectores de luz, KR y KT, se vuelven entre ellos dos perpendiculares. Forman siempre un ángulo de 90, listo. En vez de fijarme en esta transparencia, yo me voy a concentrar en este pedacito de acá y voy a analizar lo que sé. Yo solo sé Snell. Entonces yo sé de todas las leyes que conozco que yo podría recurrir a Snell y decir, listo, bueno, entonces yo voy a colocar aquí la ley de Snell, N1 seno de teta i, pero el ángulo de incidencia es el de Brewster, igual a N2 seno de teta t. Vamos a ver esta vaina, cómo se simplifica si la luz incide al ángulo polarizante o al ángulo de Brewster. Yo sé que el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión son iguales. Estos dos angulitos son iguales. Listo. Entonces, yo puedo ponerme en este dibujito a analizar toda la normal. Listo. Todo este ángulo de la normal debe medir 180. Y en esos 180 ya hay 90 que son los que contribuyen el reflejado y el transmitido, ¿sí o qué? Entonces, por lo tanto, me hacen falta otros 90, porque 90 más 90 me da 180. Entonces, ¿quiénes deben sumar 90? Este ángulo, que también es ángulo de Brewster, porque teta i y teta r son iguales, y este ángulo de acá abajo, que legalmente es la definición del ángulo transmitido. Entonces, yo sé que 90 tienen que sumar el ángulo de Brewster y el ángulo transmitido para poder hacer que todo lo que esté en la normal así derechito sume 180. Entonces cojo esa información, de esa información me voy a despejar el teta t y voy a meter el teta t en la ecuación de la ley de Snell para ver cómo qué información logro sacar de ese berraco ángulo polarizante. Listo. Entonces me despejo teta t, paso está el 90 al otro lado del igual, ¿cierto? Entonces paso este 90 perdón, este teta b al otro lado a restar. Entonces teta t sería 90 menos el ángulo de Brewster. Y luego cojo este pedacito y lo expando. Seno del primero, coseno del segundo. Cuando está con menos es con menos. Menos coseno del primero, seno del segundo. Así se expande esta vaina. El coseno de 90, coseno de múltiplos de pi medios se va para cero. Seno de múltiplos de pi medio se va para 1. Entonces vean que todo este término desaparece, solo me queda el primerito, entonces la ecuación la puedo reescribir así. Seno de teta b, N2 coseno de teta b. Qué bacano, me queda un seno y me queda un coseno de lo mismo. Junto este senito con este cosenito en una tangente al mismo lado
entonces los voy a juntar acá, me queda tangente de teta B. Y de este lado dejo el N2 sobre el N1 y miren la maravilla. Dice, si usted quiere calcular ese tal ángulo polarizante o ángulo de Brewster, calcúlese la tangente a la -1 de N2 sobre N1. Listo. Así usted puede determinar en un sistema cuál es el ángulo de Brewster. Ahorita vemos para qué sirve el ángulo de Brewster, porque es muy importante. Entonces, como que vamos a hacerlo al mismo tiempo. Di una definición, apliquémosle. Aquí dije tangente de Brewster es A tangente a la -1 de N2 sobre N1. Así se define el ángulo de Brewster. Entonces esto es como una continuación de la fibra óptica, ¿listo? Entonces dice, vea, váyase para la fibra óptica. Recuerden, había un cilindro que tenía pues como una tapita así, todo lo de adentro era de vidrio. Esta línea que yo coloco aquí es la interfaz, trazo la normal. Entonces en el problema me decían que por este lado incidía la luz. Entonces incide desde aire y pasa dentro de la fibra óptica que es de vidrio. El vidrio era de 1.5. Entonces dice este problema, determine, ese era el punto A. Entonces este es el punto A de incidencia, pues llamado A. Determine en ese punto A el ángulo polarizante. Hagámoslo hasta ahí. Entonces, ¿cuál sería el ángulo polarizante de este problema? Súper fácil. N1 sería el del aire y N2 sería el del vidrio. Es desde donde incide hacia donde se transmite. Vean que ahí yo no tengo, por ejemplo, dibujado el rayo transmitido, pero ya uno sabe que quedaría adentro en el vidrio. Pongan que este tan torcido es el rayo transmitido. Listo. Entonces, el ángulo de Brewster o el ángulo polarizante simplemente sería shift tangente a la -1, ¿sí o qué? De N2 que vale 1.5 dividido 1 que es N1 y esa vaina da un ángulo 56.309. Se supone que ese es el ángulo que polariza la luz. Gracias. Entonces, bueno, ya me dijiste, hay un ángulo polarizante. Ahora dígame esa vaina, ¿para qué sirve? Entonces nos vamos para lo que decían arriba. Resulta y sucede que acá lo importante es lo que le pasa a la onda cuando se refleja o a la onda a la reflexión. Entonces a la reflexión la ley decía que en pi el coeficiente de reflexión valía 0, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que Rpi vale 0 y por lo tanto, acuérdense que el Rpi se define amplitud del campo eléctrico reflejado sobre amplitud del campo eléctrico incidente. Entonces esto se está volviendo 0. Entonces de acá sale que sin importar este denominador, el campo eléctrico reflejado en el plano pi se hace 0. No hay reflexión en el plano de incidencia, ¿cierto? Entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué me da también información de la reflexión? El otro coeficiente, el R en sigma. Entonces, dígame entonces cuánto vale el R en sigma. Yo ya tengo teta B y acuérdense que arriba en la demostración 90 tenía que ser igual al de Brewster más teta T, ¿cierto? Entonces, con esto uno puede calcularse teta T, que sería ese valor como -90, ¿cierto? Entonces ese valor sería 33.690. 690, sí, 690. Este sería el teta T. El teta de Brewster legalmente en el problema sería el incidente. Entonces yo ya tengo N1 es el del aire, N2 es el del vidrio. Tengo teta I, tengo teta T, me podría calcular este valor numérico de R sigma, ¿cierto? R sigma está definido por todas estas cosas que hay acá arriba, ¿cierto? Estos fueron los valores numéricos que nos encontramos pues ese día, pero se supone que tendrían un valor diferente si yo me pongo a hacer abajo ese problema con ese teta i y con ese teta t, ¿cierto? Se supone que uno tiene que calcular esos valores numéricos con ese teta i y con ese teta t, ¿cierto? Entonces, me interesa nada más el R en sigma, no me interesa el R en pi, sí o qué, porque el R en pi vale 0, entonces sería como en esta ecuación poner esto igual a 0 y concentrarse en cuánto vale este R sigma. Ese R sigma es el que le va a dar a uno como el resultado de la polarización, ¿cierto? Entonces se supone que
Si uno hace eso súper juicioso, va a determinar el coeficiente, ¿cierto? Entonces sería 1, 1.5. Dijimos que esta vaina era, que el teta T es, no me acuerdo, 33.690. Y acá en el chat teníamos que era 56.309. 56.309. 56.309. Voy a hacer ese cálculo, sáquete rapidito. No. Dice mi calculadora que el coeficiente ¿de qué? De reflexión en sigma, que es el que me interesa. Ay, no, porque está obteniendo el mismo valor. Sáquete. Ah, pues porque no lo corrí, tortilla. Es 0.3846, menos 0.3846. Listo, vamos a creer en eso. Ustedes después lo verifican, menos 0.3846. La calculadora me está diciendo que esto me está dando menos 0.3846. Eso sería el coeficiente de reflexión en sigma con ese valor de teta i, teta t, n1 y n2. Listo. Entonces, ahora, ¿qué digo de esta información? De esta información, yo sé que mi campo eléctrico reflejado en sigma sería igual a menos 0.3846 veces la amplitud inicial del incidente en el plano sigma, que en pi no hay nada, vale cero, pero que en sigma el reflejado tiene exactamente este valor, ¿cierto? Entonces resulta y sucede que eso que uno escribe ahí es una ecuación. Vean esto como un y igual a mx. ¿Qué es y? Eléctrico reflejado en sigma. ¿Qué es x? Eléctrico incidente en sigma. ¿Qué es m? La pendiente, que en este caso sería nuestro r en sigma, que nos está dando menos 0.3846. ¿Dónde vive esta y, esa pendiente? ¿Dónde vive esa ecuación de esa línea recta? Esa ecuación de esa línea recta dice la ecuación verde que a la reflexión vive en el plano sigma. Y el plano sigma es el plano paralelo a la interfaz. Entonces, vea lo que dice la ley de Brewster. Dice, bueno, si la luz viene tal que los rayos reflejado y refractado son perpendiculares entre sí, el coeficiente de reflexión en pi vale cero. Y vean la conclusión tan importante de la ley. Esto es como lo más importante. No me importa lo que traiga la onda de polarización incidente. No me importa la incidente. Porque siempre a la reflexión la luz va a tener una polarización descrita por una línea recta y esa línea recta va a vivir en un plano perpendicular al plano de incidencia. ¿Cuál es el plano de incidencia? El plano pi. Pero ¿cuál es el plano que es perpendicular al plano pi? El sigma. Entonces, ¿dónde vive nuestra línea recta en la reflexión? En sigma, ¿cierto? Y eso es lo que este ejercicio dice, vea. Sobre la fibra óptica en A, la luz incide al ángulo de Brewster. Si incide al ángulo de Brewster, el reflejado en pi vale cero, pero el reflejado en sigma existe y existe como una línea recta que va a ser paralela a la interfaz. Entonces, prácticamente la conclusión de este problema es que a la reflexión, o que solo lo estamos haciendo a la reflexión, ¿cierto? Porque este ER es el que me habla de eso, de la reflexión. A la reflexión se está presentando una polarización lineal, ¿cierto? Y esa polarización lineal va a vivir en el plano sigma, que es el plano paralelo a la interfaz. Y vean que yo no necesité para nada información de la polarización incidente. Entonces, este problemita que me está diciendo ahora en un dibujito más complicado, que en el dibujito complicado pasaría, por ejemplo, algo como este, que la luz incidente tendría componente morada en el plano pi, que sería el plano incidente, y tendría además componente de campo eléctrico incidente en el plano sigma, ¿cierto? ¿Qué acabamos de encontrar?
que en cambio el reflejado no tiene componente morada, solo tiene componente verde, que es la de sigma que vive paralela a la interfaz. Vean que en el dibujo estas flechas verdes son como paralelas a esta tapita, ¿cierto? Si usted las compara, son paralelas a esa tapita y se supone que esta tapita entrando y saliendo es el plano sigma. Lo mismo para el eléctrico transmitido. De hecho, el ejercicio no nos pide nada del eléctrico transmitido, pero él también va a tener componente en sigma y también va a tener componente en pi. Ah, que yo quiero calcular eso, entonces para la transmitida. Entonces, para la transmitida, usted necesitaría información de los coeficientes de transmisión con esos ángulos, el nuevo teta i y el nuevo teta t, entonces con esos coeficientes t, ahí sí ya podría calcularse las amplitudes de los campos eléctricos para ver a la transmitida qué le pasaría. ¿Listo? Entonces todo esto es la característica de lo que le pasa a la luz cuando cumple la ley de Brewster, ¿cierto? Entonces es que a la reflexión ella es toda bonita, se vuelve se convierte a una polarización lineal en un plano, entonces esto le facilitaría muchísimo la vida a la luz, por ejemplo, ¿listo? Porque simplificaría cálculos, hay ciertos, miren, por ejemplo, si usted calcula este coeficiente de reflexión al cuadrado, pues esto se hace cero y eso es lo que da, por ejemplo, energías. Entonces esta ley es súper fácil, pues como súper fácil, no, útil, no sé, para implementar porque puede generarle más energía en un determinado plano o más energía en una determinada dirección, ¿sí o qué? Entonces, por eso uno busca como usar esta ley en determinados polarizadores, por ejemplo, listo, tiene muchas aplicaciones. Entonces, con esto uno termina todo el cuento de lo que le pasa o lo no, para lo que sirven más bien los coeficientes de Fresnel. Entonces, hasta este pedacito que hay acá estaría como contenido todo lo que usted tiene que saber de polarización. Entonces, usted sabe, llega luz. La luz incide sobre unos determinados materiales que tienen unos índices de refracción que le cambian la velocidad de la luz a las ondas, ¿cierto? Y ya luego de ahí para abajo son puras aplicaciones dependiendo de los planos y dependiendo de los medios. Listo, entonces hasta este pedacito que hay acá sería el tema de los coeficientes de Fresnel. Entonces ya ahí usted sí está súper recontra preparado para venirse al alzate y terminar los problemas. Se supone que usted ya debe tener estos primeritos, los de los fáciles, ángulos, índices de refracción, demostraciones básicas con angulitos y con identidades fundamentales para determinar distancias. Este que es súper parecido al de la fibra óptica, pero un poquito más sencillo por la geometría. Este de la fibra óptica, hágaselo otra vez, pero con valores diferentes de índice de refracción y métale en la vaina de los coeficientes de Fresnel. Y luego ya de acá para abajo, del 12 para abajo, empezaría pues como toda la partecita de los coeficientes de Fresnel. Hay unos que son demostrativos, pero que ya incluso tenemos, ¿cierto? Vean, por ejemplo, nosotros acá mostramos porque el magnético en pi es igual al magnético en sigma y con la cierta velocidad, ¿sí? O que por acá, por ejemplo, yo sé que acá, por acá, nosotros hicimos unos cuadritos, no sé si yo lo borraría, pero véanlos, acá está cuando hicimos el determinante, como nos calculábamos los campos magnéticos, ¿cierto? Entonces ahí está que quedan en función de los índices de refracción porque en el denominador tenían la velocidad. Entonces esa partecita ya está. Entonces hay otras partecitas que hay que hacer, ¿sí o qué? Entonces por acá hay unos súper bonitos que por ejemplo, ¿a qué ángulo respecto al horizonte se polariza la luz? Vean, con lo que acabamos de ver, usted ya lo podría hacer. Y hay otros superpoderosos que se parecen mucho. Por ejemplo, el que sigue, por ejemplo, y el 22 se parecen mucho, mucho, mucho a los problemitas en ejemplos que hay acá. De la clase pasada yo le había dicho esto, pero se lo vuelvo a repetir. Usted primero, antes de meterse con los problemas, arranque con el ejemplo 3,3, el 3,4, el 3,5, el 3,6, el 3,7, el 3,8 y el 3,9. Hágase todos estos ejemplos.
coja los enunciados y trate de hacerlos. Y si se embala mucho, viene y pastelea cómo es que era la solución. Pero primero rétese, trate de hacerlos. Y luego ya después de que los haga y como, sí, listo, súper fácil, entendí perfectamente todo lo que dijo la profe, se meten los problemitas y entonces ya con esto usted va a tener listo este fin de semana todos los problemas del capítulo 3 de Snell, ¿cierto? Reflexión total interna y coeficientes de Fresnel. Entonces ya se supone que con eso usted tiene que estar listito, listito para meterse a esta sabrosura. Esta sabrosura la vamos a llamar la óptica geométrica y esa óptica geométrica es la que nos va a dar el tema final del examen 3. Entonces, como es tema nuevo, hay conceptos nuevos que tenemos que definir. El nombre es obvio. Vamos a estudiar óptica y la vamos a estudiar geométricamente. Entonces, ¿en qué se estudia la óptica? En determinados instrumentos. Entonces, vamos a estudiar unos instrumentos muy poderosos. Entonces, vamos a hacer el estudio por pedacitos. Entonces, esos instrumentos los vamos a estudiar como los de este dibujito. Entonces, ¿qué va a seguir aplicando Snell? Snell siempre nos sigue toda la vida hasta que terminemos este curso. Snell va a ser súper importante. Entonces, piensen en Snell. Snell está llegando sobre una bola plateada. Entonces, en un punto de la bola plateada, yo voy a trazar la interfaz. Imagínense que esta es la parte de arriba de la bola plateada. En un punto de la bola plateada, yo trazo una tangente. Entonces, en esa tangente, yo voy a trazar una normal. Listo. Entonces, la bola plateada es de un acrílico, es de un determinado material que tiene un determinado índice de refracción. Puede tenerlo, ¿cierto? Entonces aquí la luz incide sobre la bola y presenta reflexión, se refleja. Entonces resulta y sucede que a la reflexión la bola va a presentar una reflexión con unas características y me va a dar la formación de una imagen. Imagínenselo en este problema. Santa está aquí con su gorro de Navidad parado viéndose en la bola plateada y al final se ve como más cabezón. Véanlo, se ve más cabezón. Entonces él está viendo su imagen a la reflexión. O vean, por ejemplo, esta niña con su vestido, se está viendo en la cuchara. Entonces al final ella se ve así, con su vestido para abajo y de cabeza abajo, se ve como al revés. Entonces lo que nosotros queremos estudiar en estos sistemas es estas imágenes, entender su formación, digo que como qué, por qué se ve más grande, más pequeña, derecha, invertida. Entonces vamos a estudiar a la reflexión las imágenes. Entonces hay dos conceptos importantísimos, ¿cierto? Primero el sistema óptico. ¿Qué va a ser un sistema óptico? Puede ser un espejo como este, un espejo plano. O puede ser una cuchara. Supongan que esto es una cuchara, este es el manguito de la cuchara y aquí está el arroz. Si usted se ve del lado por donde usted, no, una cara decente, esta es la cara de la niña. Si usted coge la cuchara y se ve del lado por donde se come el arroz, esta es la concavidad de la cuchara. Pero usted también puede coger y voltear la cuchara en esta dirección y verse de este lado de la cuchara. Entonces la cuchara tiene dos direcciones, digo que es como un espejo retrovisor, es la forma del espejo retrovisor. Entonces resulta y sucede que la forma en la cual los objetos tienen la concavidad es importante porque las imágenes que dan son diferentes. A este lo vamos a llamar un espejo cóncavo y a este lo vamos a llamar un espejo convexo. ¿Listo? Convexo. Entonces, nosotros vamos a estudiar como sistemas ópticos los espejos planos, cóncavos o convexos. No necesariamente tiene que ser espejos. Miren que una bola plateada de Navidad hace reflexión, una cuchara hace reflexión. Entonces, nosotros vamos a estudiar simplemente sistemas ópticos que den reflexión y que me den imágenes a la reflexión. Entonces, ¿qué pasa? Para el espejo, la cara se va a volver algo a lo que vamos a llamar un objeto.
Y la cuchara allá adentro me va a dar algo a lo que vamos a llamar la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí en este dibujito, la niña que se ve aquí como dentro o detrás de la cuchara es la imagen. Esto sería la imagen y esto sería el objeto. En este problema, Santa sería el objeto y esto que se ve aquí adentro sería la imagen. Entonces resulta y sucede que en los sistemas ópticos que vamos a estudiar necesitamos primero un plano o un sistema de referencia para poder estudiar cuáles van a ser los rayos de luz que inciden, que vienen desde los objetos, y cuáles son los rayos de luz que se reflejan y forman las imágenes. Entonces esto es lo que nosotros vamos a definir para poder estudiar nuestra formación de imágenes. Todas las imágenes están, o al revés, todos los objetos están definidos con rayitos de luz y todas las imágenes también están definidas con rayitos de luz. Entonces nosotros vamos a tener que definir un sistema de referencia y en ese sistema de referencia analizar rayitos de luz para poder establecer en ese sistema los objetos y establecer las imágenes. Listo. Resulta y sucede que existen dos tipos de imágenes. Existen imágenes que se llaman, así se definen, listo. Entonces se llaman imágenes reales e imágenes virtuales. Y también hay objetos que pueden ser reales o pueden ser virtuales. Y todo va a depender de los tipos de rayos que los formen. Entonces hay que definir en el sistema de referencia qué onda con los rayos, cómo esos rayos van a definir las imágenes. Listo. Entonces yo voy a hacer una construcción y en esa construcción les voy a ir mostrando los rayos y con esos rayos voy a ir definiendo los objetos y las imágenes para que usted vaya viendo toda esta vaina, cómo se mezcla y cómo se relacionan las definiciones estas raritas nuevas que tenemos que construir. ¿Listo? Entonces me voy a ir para una definición, voy a estudiar en los espejos la formación de imágenes a la reflexión, entonces se llama formación de imágenes por reflexión, o usted lo puede ver simplemente como formación de imágenes en un espejo, ¿cierto? Reemplazar por reflexión en un espejo, pero no necesariamente tiene que ser un espejo. Puede ser una bola de Navidad que refleja la luz, ¿cierto? Que es como una superficie reflectiva, algo que refleje la luz. Bueno, entonces ya vieron que la cuchara puede ser de dos formas. No tengo una cuchara plana, pero una puede ser como, bueno, un cuchillo, ¿cierto? Puede ser algo plano, algo cóncavo o algo convexo. Entonces, uno tiene que arrancar con uno de los sistemas. Listo, entonces yo puedo coger aquí como el adorno navideño y convertir este adorno navideño en cualquiera de los dos. Inclusive puedo poner cualquiera de los tres, ¿cierto? A ver, yo veo, ay, se tostó. Puedo coger esto, a ver, yo veo si puedo. Puedo coger esto y estirarlo. Sí, sí, ok, vean. Yo no sé si se los había mencionado en la clase de hace mucho tiempo de los frentes de onda, pero uno puede hacer esto. Antes de eso, yo tengo una superficie que desde este centro le tiro una porción circular, entonces esta porción circular tiene un radio R1, esta tiene un radio R2, esta tiene un radio R3, esta tiene un radio R4, esta tiene un radio R5, esta tiene un radio R6, y si respecto a este centro de curvatura, yo me empiezo a alejar muchísimo, muchísimo, muchísimo por aquí, muy lejos, ese radio de curvatura va a volverse casi como plano, ¿cierto? Entonces yo puedo convertir algo que por acá tiene una concavidad con un cierto radio R1, lo puedo volver casi plano con este radio, colocándolo en una distancia muy alejada, muy grande, muy grande, muy grande, como casi en el infinito, ¿sí o no?
Entonces uno puede volver algo casi plano haciendo que el radio sea muy grande, muy grande. ¿Listo? Entonces legalmente con algo esférico uno también puede construirse algo plano. Es muy loco y todo, pero sí se puede, ¿cierto? Yo acá, por ejemplo, lo estaba tratando de hacer estirando la bolita. Si yo cojo esta bolita y la estiro, la estiro, la estiro, las tiro, ¿sí o qué? Y en la concavidad de uno de sus dos laditos, miren que al estirarla se empieza a poner plana. Entonces, eso es volviendo el radio de curvatura muy grande, muy grande. Entonces, es verdad lo que les digo, por eso voy a empezar con una superficie esférica. Listo. ¿Qué voy a hacer en mi superficie esférica? Ay, caramba, se movió, está moviendo mucho. Voy a tratar de borrar una porción, ¿cierto? Para un lado es cóncavo y para el otro lado es convexo, entonces yo voy a empezar la demostración matemática en un solo sector y luego ya lo generalizamos para todo. Esta ecuación me va a servir para todo. Voy a hacer una demostración, voy a hacer una construcción geométrica que me va a dar una demostración matemática que me va a dar una ecuación y esa ecuación usted la va a poder usar para todo. Listo, entonces, ¿qué voy a hacer? Al espejo, esto es el espejo. Al espejo le voy a poner en esta raya a la que vamos a llamar el eje, le voy a poner algo para que ese algo se vea en el espejo. Puede ser un santa parado, puede ser solo una cabeza parada o inclusive puede ser una mosquita muy chiquita. Imagínense que esta mosca es un punto, se está viendo en el espejo. Entonces de esa mosca salen muchos rayos de luz, ¿sí o qué? Entonces esos rayos de luz salen, dice Snell que salen y pegan en la superficie. Supongan que pegan así en cualquier punto del espejo, listo, imagínense en este rayo de luz pegando en cualquier punto del espejo. Voy a ponerlo a pegar, por ejemplo, acá, en este punto. Legalmente usted puede a pegar el rayito de luz en cualquier partecita. Imagínense algo así como esto. Sobre el punto en el cual ese rayo de luz golpea en el espejo, yo voy a trazar una tangente y esa tangente va a estar sobre todo el espejo. ¿Listo? Sobre todo el espejo. Entonces voy a hacer lo que me dice Snell. Snell me dice, hey, mira, primero vas a tener que reconocer la normal y luego cuando tengas ahí la normal, entonces ese rayito de luz que está incidiendo incide sobre el espejo a un ángulo teta sub i. Entonces la meta de ese espejo es localizarle la normal y localizarle a ese rayo de luz incidente, que lo voy a llamar incidente 1, 1 porque lo estoy trazando de primerita, ¿listo? Entonces a ese incidente 1 le quiero localizar su teta sub i en el plano de incidencia, ¿cierto? La interfaz estaría localizada sobre todo el espejo y la normal, como normalmente se define, es una línea que lo atraviese de forma perpendicular. Entonces nosotros tenemos una porción que es esférica y que salió de un círculo. Los círculos tienen algo que se llama el centro de curvatura, también tienen unos puntitos que se llaman los vértices, entonces tienen puntos muy especiales. También tienen algo que se llaman los focos y los focos siempre están localizados a la mitad de los radios. Entonces yo sé que entre el vértice y el centro de curvatura hay un radio y el foco siempre está localizado a la mitad del radio. Entonces aquí hay R medios y aquí hay R medios. Listo. Y sé que en los sectores curvos, cuando uno tiene una tangente, las líneas extendidas desde los centros de curvatura siempre atraviesan de forma perpendicular a las tangentes y las tangentes son las interfaces. Entonces, vean, ahí usted tiene su espejo, ahí usted tiene su normal, entonces ahí es muy fácil reconocer cuál es el ángulo teta sub i. Entonces yo voy a aplicar eso que les acabé de recordar de álgebra en el dibujo. Desde el centro de curvatura y perpendicular a ese punto de incidencia, voy a trazar una normal. Listo, entonces ustedes van a imaginarse más o menos que ahí arriba, en ese punto de incidencia con respecto al espejo, esta línea punteadita
recuerden la convención, líneas rayadas son la interfaz y líneas punteadas son la normal. Así hago yo mis dibujos para yo poderlos entender, que después uno vea ese dibujo y sepa qué cosas que listo, entonces punteadita normal. Entonces, en este dibujo, miren que es súper fácil reconocer qué sería el ángulo teta i para ese rayo rojo. Entonces, este rayo rojo es el que incide, entonces este angulín de acá es el angulín teta sub i, ¿cierto? Ah, no, súper fácil. Entonces, usted está analizando reflexión. Si en el dibujo este es el incidente, entonces en el dibujo este sería el reflejado. Entonces, todo lo de atrás es el medio 2, porque es en el espejo. Y todo lo de acá adelante es el medio 1, ¿cierto? Este sería como el primer cuadrante y este del dibujo sería como el segundo cuadrante, ¿cierto? Entonces, en el segundo cuadrante yo tengo que pintar un rayito de luz reflejadito. Desde el punto saco un rayito de luz a que se refleje, más o menos, imagínense lo que este es el rayito de luz reflejadito, ay carambola, y ese rayito de luz reflejado con la línea normal tiene que formar el ángulo teta r, ¿listo? Entonces acá se me olvidó pues colocarlo, pero ustedes ya lo saben que toda esta línea es la normal y que el rayo que forma azul con punteado es teta r y que teta i y teta r son iguales. Listo. Entonces lo que usted tiene que aprender a hacer es voltearse. Como que a veces los problemas son muy fáciles porque la normal es así, como derecha, pero ustedes ya vieron que en la fibra óptica la normal se podía ver así y miren este tan raro que la normal se ve así, para arriba. Entonces usted tiene que aprender a hacer dibujos con normales en cualquier sistema de referencia, en esta bola por este lado, en esta bola por este lado, en esta bola por este lado, donde sea. Listo. Entonces en el dibujo hay puntos muy importantes. Este punto representa el centro de curvatura y este punto de acá representa el vértice. Listo, voy a ponerlo aquí así, vértice por si se les olvida y C si es de centro de curvatura. Y este punto es desde donde yo estoy analizando la luz, que es desde el objeto. Y el objeto era un mosco, una mosca, lo que sea. Entonces aquí viene la definición. A los objetos los vamos a ubicar en ese eje horizontal con una letra, como V representa el vértice, C representa el centro. Los objetos están especificados por una letra. Por cosas de la vida no le pusieron O de objeto, sino que le colocaron P. Ve, y no sé por qué, digo que, pero le pusieron P. Entonces los objetos los vamos a designar a través de la letra P. Y yo voy a medir cosas, distancias. Entonces en este dibujo, hasta el vértice se van a establecer las distancias. Todo se va a medir hasta el vértice. No importa que el rayo llegue hasta este punto de acá, ¿cierto? Vean que en ese punto de incidencia hay una lineecita punteada hasta la cual está llegando el rayo de luz. Listo, no importa que ese rayo de luz llegue hasta esta línea punteadita. Listo, no importa. Yo todo lo voy a medir hasta el vértice. Entonces, en el dibujo existe algo que es la distancia que hay desde el objeto hasta el vértice, hasta ese punto. Entonces, a toda esa línea verde yo la voy a llamar la distancia objeto y la voy a designar con la letra minúscula P. Las mayúsculas son los puntos específicos donde queda localizado algo. Entonces, en P queda localizado el objeto, en C queda localizado el centro de curvatura y en V queda localizado el vértice. Y con las minúsculas voy a distinguir distancias. Entonces, en este dibujo me van a salir algunas distancias. P minúscula, distancia, objeto. Y vean otra distancia. La distancia que hay desde el vértice hasta C grandota
es lo que le da al sector circular el radio, ¿cierto? Entonces, esto sería el radio de curvatura. El radio de curvatura lo vamos a designar a través de la R minúscula. Entonces, eso también tiene una distancia hasta el vértice. Ahora voy con la otra distancia. Tengo ese vértice, es que tengo ese vértice, sí, tengo el vértice, tengo ese rayo de luz, ¿listo? Entonces ese rayo de luz está pegando ahí. Entonces yo en la clase, muchas clases anteriores, les mostré hasta el cansancio esta simulacioncita, porque en esta simulacioncita uno se pilla súper fácil los tres tipos de incidencia que existen. La incidencia rasante, que forma con la línea punteada un ángulo de 90, la incidencia oblicua, que con respecto a la línea punteada, que es la normal, forma cualquier ángulo teta, ¿cierto? Inclusive pues uno puede poner el pastel de los ángulos, y si yo empiezo a poner mi ángulo chiquito, 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 chiquito y lo vuelvo cero, vean que en la simulación la línea más clara se empieza a pegar a la normal, a la normal, a la normal. La más oscura, que es la de abajo transmitida, también se pega a la normal, y al final en 0 grados, que es la incidencia normal porque el rayo baja por toda la normal perpendicular a la interfaz. Cuando el ángulo es de 0, el incidente, el reflejado y el transmitido, todos están en 0. Yo no sé si usted lo alcanza a ver, pero acá en la simulación, el rayo reflejado aquí arribita se ve súper clarito, ¿sí? O que ahí arribita, en esa bolita que acabé de colocar, el rayito de luz se ve, véanlo, ahí se pega, se pega, se pega, y por debajo del láser se alcanza a ver ese tricito de luz reflejada. Entonces resulta y sucede que cuando uno analiza con Snell los espejos, debe poner esos dos rayos de luz principales, el de la incidencia teta I oblicua y el de la incidencia normal, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Del objeto voy a coger otro rayo de luz que pegue perpendicular al espejo. Entonces, mírelo, se vino este rayo de luz, así se vino, solo lo voy a colocar bajando. A este señorito lo voy a llamar el incidente que estamos analizando de segundita. Y para que usted se lo pille más fácil en el dibujo, véalo acá. Este es el eje, este es un punto trazado por todo el vértice, es decir, que todo esto es la interfaz del espejo en el vértice, y el rayo de luz está bajando así, ¿cierto? Voy a quitar el rayo de luz y voy a dibujar en el vértice la normal. Resulta y sucede que la normal sería esa misma línea extendida que está por todo el eje. Entonces, si usted baja un rayo de luz así por toda la normal, cuando golpee en el punto del vértice se va a devolver así por toda la normal. También se va a transmitir así por toda la normal. Pero como no nos importa la luz que se transmite, solo analiza luz reflejada. Entonces, cuando ese rayo azul, no, rojo golpee el vértice, se va a devolver así. Listo, entonces yo aquí en el dibujo voy a borrar un tris de la luz para que usted vea la luz devolviéndose, como reflejándose, listo. Entonces la luz pega en el punto del vértice y chaquete, se refleja, listo. Miren cómo se refleja. En el dibujo yo tengo dos rayos azules a propósito. Este azul de acá es el reflejado que pintamos de primero, y este azul que acabo de pintar es el reflejado que acabé de pintar como de segunditas. Y si yo termino de jalar ese rayo azul se va a cortar con el otro rayo azul en un punto muy, muy, muy específico, muy, muy importante, ¿cierto? Del espejo de arriba salió un rayo en esta dirección, y por todo el vértice salió un rayo en esta otra dirección, ¿cierto? ¿Qué importa que los rayos sigan en direcciones diferentes? Los dos rayos en algún punto se tienen que cruzar. Ese punto es muy importante porque es el que establece la formación de la imagen. En ese punto, los rayos que se reflejan se cruzan y forman lo que nosotros vamos a designar como la imagen. La imagen
La vamos a designar con la letra grandota Q, entonces yo voy a colocar en este punto Q y voy a decir que esa Q es la señorita imagen. Entonces ella, con respecto al vértice, también tiene una distancia que obviamente también se llama distancia imagen. Esta súper chiquis, no, esta súper chiquitica que quedó acá, pues porque traté de hacer el dibujito como medio decente, pero ni modo no salió. Esta señorita en verde es la distancia imagen. Y las distancias son con minúsculas, entonces la voy a llamar Q. Entonces tengo tres distancias súper importantes. La distancia al objeto, la distancia al radio y la distancia a la imagen, todas con distancias minúsculas, todas con letras minúsculas. Listo. Ahora, sigo con las definiciones. Las imágenes se analizan, las imágenes se analizan con los rayos de luz que se reflejan y que salen disparados del espejo. Listo. Y el espejo es el sistema óptico. Entonces, esa es la definición de imagen. La imagen se forma por los rayos de luz que salen del sistema óptico. ¿Listo? Y este es un ejemplo. En este ejemplo, los rayos R1 y R2 como que se acercan, ¿sí o qué? Entre ellos dos hay un acercamiento. Entonces, a esos rayos de luz se les llama rayos de luz convergentes. Y los rayos de luz convergentes definen una imagen a la que vamos a llamar imagen real. Entonces ahí viene la primera definición súper importante, listo, la de las imágenes. Las imágenes que se designan a través de la letra Q se forman con los rayos de luz que salen del sistema óptico. Por eso es como súper importante los colores. En azul está R2 y R1 como con sus respectivas flechitas. Entonces yo acá, ay, huepucha, tengo dos flechitas en mi dibujo que muestran la dirección de los rayos de luz saliendo reflejaditos del espejo. ¿Listo? Entonces dice esta definición. Si usted tiene un espejo, el que sea, acá lo estoy dibujando súper deforme porque puede ser plano, puede ser cóncavo, puede ser convexo. Entonces dice la definición. Si usted tiene un espejo y del espejo usted ve que los rayos de luz, usted lo ve porque lo está analizando, y usted ve que los rayos de luz, entre ellos hay un acercamiento, es decir, que esos dos rayos de luz convergen, y cuando usted los hace cruzar, ellos forman una imagen, a esta imagen se le va a llamar imagen real porque está formado por rayos de luz que salen convergentes. Listo, esa es la primera definición. Se define una imagen real cuando los rayos que salen del sistema óptico salen convergentes. Y existe otra definición diferente. Entonces suponga que este es su espejo y que los rayos de luz no salen así, acercándose, sino que salen así, alejándose. Entonces supongan que este se fue para arriba y que este se fue como para abajo, ¿cierto? Como que cuando usted vea esos dos rayos de luz, entre ellos dos no haya un acercamiento, sino que ellos sean divergentes, como que entre los dos se alejen, se separen. Listo. Entonces, mire, que si usted coge este rayo en esta dirección o en esta otra dirección, ni por el berraco hacia la derecha, esos dos rayitos se van a cruzar. Entonces, obviamente, usted ese rayo lo puede extender para este lado o lo puede extender para este lado, porque son simplemente rayos de luz, líneas rectas.
Entonces yo voy a coger este rayito de luz, lo voy a extender y voy a coger este rayito de luz, lo voy a extender. Entonces ahí voy a dibujar más flaquito mi sistema óptico. Entonces en ese caso la imagen queda como detrás del sistema óptico. Entonces se dice que una imagen es virtual si ella está formada por rayos de luz que salen del sistema óptico divergentes, es decir, separándose en la dirección en la que la luz se está propagando. Entonces aquí sale luz, salen los rayos de luz, porque la luz es la que estamos analizando. Entonces, estas son las definiciones que usted tiene que aprenderse. Listo, se aprende una, como por ejemplo, si salen convergentes es real. Entonces, lo contrario, divergente sería virtual. Listo. Entonces, aquí en este ejemplo, este sería un ejemplo de formación de imagen real, porque R1 y R2 salen convergentes, entonces me forman una imagen real. Listo. Dudas hasta este pedazo. Es nuevo, listo, es muy loco y es nuevo, pero usted le va a coger el sabor más adelantito cuando haga el trazadito de rayos principales en otros sistemitas en particular. No, sigamos. Voy a cerrar esto y sigamos. Control V. Control V. Listo. Caramba. Listo. Ahora sigamos con el análisis del objeto. Entonces yo voy a borrar estos dibujitos y voy a analizar el objeto. Entonces en mi dibujo yo tengo algo así como esto. Tengo acá un rayo que llega al espejo y acá tengo un rayo que llega al espejo. Este es incidente y este es incidente, entonces estos rayos llegan al espejo. Entonces, los objetos se analizan con los rayos de luz que llegan al espejo, es decir, al sistema óptico. Y esos rayos de luz, donde se cruzan, el punto específico en donde esos rayos de luz se cruzan, designan el punto específico en el cual queda localizado el objeto. Y esos rayos de luz, cuando usted los compara, también llegan o acercándose o alejándose. Si usted compara este I1 y este I2, dan que entre ellos dos, I1 de I2 se aleja, ¿cierto? Se alejan cuando llegan al espejo. Entonces, por el contrario, estos rayos al espejo llegan divergentes. Entonces, eso también establece una definición para el objeto. Existen dos imágenes, real y virtual. Y en el objeto también existen dos objetos, real y virtual. Listo. Y no significa que si la imagen es real, el objeto tiene que ser real. O lo contrario, que sea real, que sea virtual. Es dependiendo del espejo o del sistema óptico, se pueden combinar. A veces un objeto real da una imagen real, pero a veces un objeto real da una imagen virtual. Dan los dos casos y los vamos a ver hoy. Entonces, este objeto que se define cuando los rayos de luz llegan divergentes por cosas de la vida, también se define como un objeto real. Listo, entonces aquí viene la otra definición, la de los objetos. ¿Cómo se va a analizar el objeto? El objeto se va a analizar con la letra P y se va a analizar con los rayos de luz que llegan. Listo, usted tiene que diferenciar dos tipos de rayos, saliendo y llegando. Entonces usted coge
Un sistema óptico, el que sea súper deforme, por ejemplo, como el que estamos analizando allá en el dibujito, y pone rayitos de luz llegando. Entonces, este rayito de luz es el que llega y este otro rayito de luz es el que está llegando. Entonces, el punto específico en donde esos dos rayitos de luz se crucen designa o establece el objeto. Y si usted ve a estos dos rayos llegando a el sistema, voy a poner llega luz. Si esa luz al sistema llega así divergente, entonces el objeto se llama real. Pero otra vez puede pasar lo contrario, sí o qué, como que no llegue divergente, sino que llegue convergente. Como que este rayo de luz con este otro rayo de luz se acerquen, sí o qué, que entre ellos dos haya un acercamiento. Entonces usted dice que estos rayos de luz se llaman convergentes porque están llegando y cuando están llegando al sistema entre ellos dos se acercan. Entonces este rayito de luz y este rayito de luz se cortan en un punto muy específico y ese punto específico forma el objeto. Entonces este objeto se llama virtual porque está formado por rayos de luz que llegan convergentes al sistema óptico. Listo, entonces existen 4 definiciones, 2 para el objeto, que son estas dos que hay acá, y 2 para las imágenes, que son estas de acá. Entonces uno aprendiendo ahí cómo aplicarla, va cogiendo cómo se va dando la formación de la imagen y del objeto. Este simplemente es un ejemplo en el tipo de espejo que estamos analizando. Listo. Ahora, viene algo súper importante, el sistema de referencia. En el vértice se define como una línea de simetría que es hasta la cual estamos midiendo todo, ¿cierto? Voy a trazarla, ay, no sé, como en un color que no esté usando. Voy a trazarla como aquí, como en amarillo. Entonces, miren que en este sistema de referencia, con esta línea en amarillo, se me establece como un sistema de referencia de coordenadas cartesianas normales. Lo voy a pegar ahí el vértice. Como que el sistema coordenado cartesiano normal, vea, hay una cosa que va hacia arriba y como usted le trazó a eso perpendicular un eje, entonces en ese eje también se establece una dirección. Entonces, como yo estoy colocando ese punto, yo a este punto lo puedo colocar como con una dirección hacia arriba. Entonces acá este punto va a tener una coordenada X y Y. Voy a suponer que esto es X y que esto es Y. Y si lo pongo hacia arriba, va a tener como una dirección positiva, positiva, ¿cierto? Lo que hay horizontal son las distancias en X y lo que hay vertical son las distancias en Y. ¿Por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque cuando la niña se ve atrás en el espejo, ella se veía como con la cabeza para abajo. Entonces vean que en ese caso puede pasar que la coordenada en X sea negativa y que la coordenada en Y sea negativa. Entonces, por todo el vértice y perpendicular al vértice en el eje, se establece un sistema de coordenadas cartesianas que va a definir un eje con sus respectivos signos. Entonces, todo lo que llegue por este lado, que es el lado por donde está llegando la luz, va a quedar localizado del lado positivo de todo este cuadrante, ¿cierto? En el dibujo no hay espacio, pero todo esto que hay acá sería el cuadrante de las cosas negativas y así yo estaría definiendo. Acá también todas son negativas, mientras que acá en el de abajo X es positivo, pero Y es negativo. Entonces usted va a localizar siempre ese sistema de referencia en su dibujito para ver qué cosas quedan positivas y qué cosas quedan negativas. En este todavía pues eso como que no es importante porque yo no tengo una flecha, sino que tengo un punto. Pero yo quisiera no analizar un punto, sino analizar, no sé, una niña parada o una flecha o una florecita o un arbolito, no sé, puedo ponerle a este espejo diferentes cosas, ¿listo?
Entonces, como le voy a poner a este espejo diferentes cosas, voy a querer una ecuación que me designe la formación de imágenes en el espejo. Entonces voy a determinar cuál es la ecuación con la que usted va a trabajar en los espejos. Entonces voy a ponerle a todos los triángulos que se me formaron ahí ángulos. A este lo voy a llamar el ángulo alfa 1, a este lo voy a llamar el ángulo beta, a este lo voy a llamar el alfa 2 y entonces ahí se forman puros triángulos que si usted los ve hasta H serían triángulos rectángulos. Listo. Voy a concentrarme en triángulo por triángulo para que usted lo vea más fácil. Entonces voy a concentrarme primero en este triángulo, en el morado. Y en el morado, a mí me enseñaron que todos los triángulos suman interiormente en ángulos 180. ¿Cuáles serían los ángulos del triángulo morado? Alfa 1, teta i y este que falta. Entonces todos esos ángulos tienen que sumar 180. ¿Cuáles son los ángulos? Teta i, alfa 1 y el que falta. Ah, pero el que falta es súper fácil, ¿sí o qué? Porque usted tiene una línea recta. Por acá tiene una colita con un ángulo beta y todo este ángulo grandote, entonces me daría 180 menos beta, ¿sí o qué? Entonces acá lo voy a colocar 180 menos beta. Cojo esa ecuación, listo, la voy a simplificar porque esa ecuación es la que voy a utilizar. Va a coger a beta y lo voy a mandar para este lado. Y a este 180 me lo voy a traer para este lado. Listo. Entonces al final la ecuación me queda así. Beta igual a teta i más alfa 1, acá me quedó un 180, el de esta ecuación, y trayéndome el 180 del otro lado, me sale como un menos 180, pero yo este pedacito de la ecuación no lo voy a colocar porque 180 y 180 se cancelan, ¿cierto? Entonces de esa ecuación, cuando usted la simplifique y se despeje beta, simplemente le va a quedar igual a teta i más alfa 1. ¿Listo? Listo el análisis del triángulo morado. Fran, vámonos para el triángulo chiquitis y vamos a hacerlo en el verde, en este. Listo, lo mismo, los verdes más el que falta. Ay, babucha. Y nos despejamos beta. Ay, lo mismo sería 180 igual teta R más beta más el que falta. Y otra vez, ya no sería, táquete, aquí, alfa 2. ¿Cuánto es esto? 180 menos alfa 2. Hago el mismo análisis. Beta, entonces esto es diferente, ¿cierto? Entonces aquí sería beta. Paso acá hasta 180, paso este 180 a restar, 180 menos 180 se cancelan, entonces no voy a dejar a 180, lo quito. El menos alfa 2 está negativo, pasaría como más un alfa 2 y el teta R está positivo, pasaría como un menos teta R. Listo, así queda la ecuación despejada. Beta es igual a alfa 2 menos teta R. Cojo esas dos ecuaciones. Beta igual a teta I más alfa 1, beta igual a alfa 2 menos teta R. Y como yo sé leyes de reflexión, cojo estas dos ecuaciones y las sumo. Sumo estos dos lados del igual, beta más beta, 2 beta. Cojo este lado, teta i más alfa 1, y lo sumo con todo este lado, alfa 2 menos teta r, y simplifico. ¿Cómo que simplifico? Obvio, acuérdese, teta i y teta r son iguales por la segunda ley. Entonces, como son iguales y en esta ecuación uno está negativo, se simplifican y entonces en esta ecuación la ecuación se transforma en 2 beta igual alfa 1 más alfa 2. Lista la ecuación.
Ahora, ¿qué tengo que hacer? Aplicar ahora sí la física. Entonces me voy con la física del problema. La física que vamos a trabajar en la óptica geométrica se va a trabajar con una aproximación que es conocida como la aproximación paraxial. En la aproximación paraxial, los ángulos que se manejan, todos son súper pequeños. Yo traté de hacer un dibujo así. Vean que si subo esto, alfa 1 se hace grande, pero si lo bajo, alfa 1 se hace muy chiquito. Incluso si este alfa 1 lo bajo más, vean lo que va a pasar. En este dibujo yo tengo una H para unos triángulos rectángulos que necesito, pero si yo el rayo lo muevo, por ejemplo, hasta esta nueva dirección, ese H se hace muy chiquito y este punto que antes estaba acá se corrió hasta acá. Ese punto que está en la posición 1 se correría a la posición 2 y ese punto cada vez se va a ir corriendo más pegándose hacia el vértice, ¿listo? Pero pues en nuestro dibujo ya los ángulos están establecidos así con ese triángulo, pero ya usted vio cómo es la aproximación paraxial. En la aproximación paraxial, el ángulo se vuelve tan pequeño que esta distancia que hay acá, que la voy a llamar la distancia delta, ese delta se va a volver muy chicorio, muy chicorio. Entonces en la aproximación paraxial, delta vale 0, los ángulos son pequeños y si usted calcula las tangentes de los ángulos, los va a poder transformar en ángulos y los va a poder transformar en el seno de los ángulos. Van a ser cantidades tan chiquitas, que usted va a poder utilizar esta aproximación que es conocida como la aproximación paraxial. Listo. Entonces, eso dice que yo esa ecuación la puedo transformar así. Los ángulos los voy a volver tangentes. Y cuando tenga las tangentes, me voy a ir para el dibujo y me las voy a calcular del dibujo. Listo. Entonces, párele bolas al dibujo. ¿O qué hago? ¿Qué borro? No sé qué borrar. Entonces, me voy a calcular las tangentes de los ángulos. Voy a empezar con la tangente de beta. Entonces, me voy a concentrar en este triangulito azulito. Listo, a ver, yo veo control Z, sí. En este triangulito azulito. Listo. Si usted hace triángulo azulito, le saca la tangente de beta, sería opuesto. El lado que está opuesto a beta se llama H. Y el adyacente es la distancia que hay desde este punto C hasta este punto de acá, ¿cierto? Yo sé que hasta el vértice la distancia sería R, pero esa distancia que hay entre el punto y el vértice se llama delta. Entonces sería como R menos delta. Entonces la tangente de beta se puede escribir como H sobre R menos delta. Listo. Ahora me voy para otro triángulo, el de alfa 1, y le voy a calcular también la tangente. Entonces me voy a borrar todo esto y voy a subrayar el siguiente triángulo que me interesa. El siguiente triángulo que me interesa es todo este. Listo. Entonces, en todo ese triángulo, otra vez el cateto, ¿cómo se dice? El cateto opuesto es H y el cateto adyacente es toda esta distancia desde acá hasta acá, pero no llega hasta este pedacito. Entonces sería al P grandote le quito este pedacito, ¿cierto? Entonces sería P menos delta. Entonces acá voy a poner P menos delta. Y cojo otra vez y analizo otro triángulo. Entonces el otro triángulo me va a permitir encontrar tangente de alfa 2
y entonces en tangente de alfa 2 está la imagen, entonces es este triángulo. Y en ese triángulo el cateto opuesto sigue siendo H, pero ahora la adyacente, que es este pedacito, sería Q quitándole delta. Entonces, de todas estas ecuaciones, las quiero meter allá en la aproximación paraxial, cuando delta vale 0. Entonces, como todo esto vale 0, lo quito de la ecuación antes de meterlo, luego lo meto como 2H sobre R, luego este es H sobre P, y luego este es H sobre Q, pero las H's no me importan porque cuando el rayo baje, esa H desaparece, entonces simplemente la voy a quitar en toda la ecuación y voy a reemplazarla por un 1 cuando la simplifique. Entonces aquí me queda la famosa ecuación. Ecuación re importantísima que vamos a llamar simplemente la ecuación de los espejos. Listo, todo esto, ecuación de los espejos. Así la vamos a poner. Pues legalmente se llama la ecuación de Descartes para superficies esféricas, pero cuando usted esté haciendo ejercicios, usted la va a reconocer de una como la ecuación de los espejos. Listo, para espejos, para reflexión. Y en los espejos, ¿se acuerdan que ahorita les definí los puntos importantes? Centro, vértice en las cónicas y el foco que está localizado a la mitad del radio de curvatura. Entonces aquí yo voy a definir esa variable. El foco en distancia se define como el radio a la mitad. Entonces vean que si yo cojo esta ecuación, si yo mando a 2 para este lado y al foco para este lado y al radio para este lado, esta ecuación me dice que 2 sobre R es el inverso del foco. Entonces usted puede ver esta ecuación así o así. Entonces esta ecuación se llama la ecuación para espejos y el foco es el foco de un espejo o de una superficie esférica. Vean que el foco le pasa lo mismo que le pasa al radio. Listo. Si el radio es positivo, el foco es positivo. Si el radio es negativo, el foco es negativo. Entonces ahora me voy para el ejemplo que estamos analizando. Yo tengo este espejo y tengo este sector definido acá en el vértice y el centro de curvatura. Entonces yo sé que este pedacito es el radio. Y cuando en el vértice se establecen los 4 cuadrantes, por acá llega la luz, entonces este es el lado positivo, este es el lado negativo, entonces el radio sería positivo, ¿cierto? Entonces yo voy a tener focos y radios positivos. Pero voy a borrar aquí mismo y voy a hacer el dibujo del caso negativo. Si mi dibujo está así y en el problema la luz llega de este lado, en el vértice por el eje de simetría, este sería el lado positivo, todo esto sería el lado negativo. Entonces vean que aquí este radio estaría localizado del lado negativo y si el radio es negativo, el foco es negativo. Entonces, si los focos son positivos, el espejo se llama cóncavo. Si el foco es negativo, el espejo se llama convexo. Y quedamos en que si el radio se hace súper recontra grande, o sea, el foco, porque el foco y el radio son la misma vaina, y grande en física es infinito. Si el radio se hace infinito, el espejo se llama plano. Entonces, el foco es importante porque le va a permitir a usted determinar con qué tipo de espejo usted está trabajando. Entonces, si a usted le preguntan, hey, ¿qué tipo de espejo usted tiene? Le toca determinar cuánto vale o el radio o el foco para poder determinar su signo.
y su signo le va a dar qué tipo de espejo es con el que usted está trabajando. Listo. Entonces, yo voy a empezar con un problema muy fácil, colocando un espejo plano y analizando el caso, ay caramba, re sencillo. ¿Cierto? ¿Cuál sería el caso re sencillo? El del espejo plano. Esta vaina se torció mucho, pero imagínense que esa raya está como medio derecha, entonces yo voy a decir que este es el espejo plano. Entonces aquí hay un dilema porque no hay vértice, pero todo el sistema de referencia se va a establecer por todo el eje del espejo. Entonces el otro eje perpendicular sería este. Entonces, en este eje es donde usted colocaría lo que quiera analizar. Entonces, supongamos que este es mi espejo plano. Entonces, esto es un espejo plano. Y a cierta distancia del espejo plano, usted se hizo. Listo, yo voy a poner esta distancia. La carita, quedó separada. Separada. Voy a poner como que quede pegada, como en una línea, no pegada, así, en un punto. Voy a cogerle a este man un lunar de la nariz o su piercing y lo voy a ubicar del espejo a 3 rayitas. Y lo que voy a procesar es ese punto. Entonces ese punto para mí va a ser el objeto. Entonces yo voy a decir en mi sistema que la distancia objeto, que lo que hay desde ese punto hasta el plano, lo voy a llamar completo. Entonces ese punto es el objeto. Y voy a inventar, supongan que en el dibujo, en las cuadrículas, cada cuadrícula representa 1 centímetro, entonces me dan ese dibujo y me dicen, hey, y mira, imagínate que un objeto está localizado a 3 centímetros del espejo. Determine dónde queda localizada la imagen. Entonces me voy para la ecuación de espejos, cojo la ecuación de Descartes y pongo esa información. Voy a decir que trabajo en centímetros, listo. 1/3 más 1 sobre Q es igual a 2 sobre el radio. Como el espejo es plano, sería 2 sobre infinito, pero 2 sobre un número tan grande es un número muy pequeño que se va para cero. Entonces en esta ecuación me queda que 1 sobre Q es igual a -1/3. Entonces de acá me queda que Q es igual a -3 centímetros. ¿Listo? Súper fácil. Q quedó localizada a -3 centímetros. Ahora, entonces defina su plano coordenado cartesiano. Desde el objeto, así en esta dirección, llega luz. Este sería mi lado positivo. Marco el siguiente cuadrante, lo que se le opone como el lado negativo. Entonces en este lado negativo tengo que poner 1, 2, -3. Se supone que aquí, en este punto, localizado justo a -3 centímetros, queda localizado el punto de la imagen. ¡Ay, caramba! Claro, uno se ve detrás del espejo, ¿sí o no? Entonces, ahora lo voy a hacer con Snell. Entonces, ¿qué hace Snell? Muy fácil. Coge 2 rayitos. ¿Cuáles rayitos? El rayito de luz que entra perpendicular a la normal y el rayito de luz que llega con cualquier ángulo. Este rayo rojo es el que llega perpendicular a la normal. A la normal no, a la interfaz. La interfaz es el espejo. Y este otro rayito de luz es cualquiera que llegue formando un ángulo teta i. Yo lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, lo puedo poner más abajo. Usted lo puede poner en donde quiera. Listo, yo lo voy a poner aquí, no sé, como exagerado. Pongámoslo en este puntico de acá para trazar fácilmente la normal. Listo. Entonces, luego de que los ponga ahí, hago punto de incidencia. Trazo en el punto una perpendicular que representaría la normal. Entonces, este angulito con respecto a la normal sería teta i, los rojos son los incidentes,
y voy a pintar en azul los reflejados. Entonces, este rayo es el reflejado, ¿cierto? Se supone que ahí, con respecto a la normal, este ángulo sería teta R, entonces el azul es el ángulo, perdón, es el rayo que se refleja. Vamos a darle como dirección. Ay caramba, este es el rayo incidente que pinté de primeras. Listo, entonces este es el incidente 1. Acuérdense que las direcciones sirven para poder establecer las características de los objetos y de las imágenes. Y este de acá lo voy a llamar el R de ese 1, el reflejado del rayo 1, ¿cierto? Así. Y sigo con el otro. El otro es el azul que hay ahí, ese otro rojo que hay que poner como por partecitas. Hasta este pedacito de acá voy a pintar el incidente 2. Pero ustedes saben que el normal, el de la incidencia normal, el que pega en este punto, pero se devuelve por ahí mismo, ¿se acuerdan? Porque es justo el que está bajando por todo este, baja por aquí y se devuelve por ahí. Este es el incidente y este es el reflejado. Entonces ahí mismito toca colocar ese berraco, ¿sí o qué? Entonces por eso es como que queda medio maluca la imagen, porque medio se confunde uno, pero yo sé que usted después cuando vea este video otra vez y entienda toda esta vaina, lo va a ver muy fácil. Entonces dibujo reflejado devolviéndose. Lo voy a dibujar así, listo, así, R2. Y compare R1 con R2. Uno se viene así y otro se va así. Estos rayos que serían reflejado 1 y reflejado 2, vean que en esta dirección no se cruzan. Entonces usted tiene que jalar esta colita y hacer que se cruce con esta colita. Donde se cruzan, queda localizada la imagen. Y los rayos, al reflejarse en el espejo, salen disparados, separándose, divergentes. Si me voy a pastelear las definiciones, vean. Si los rayos de luz salen divergentes, la imagen se llama virtual. Entonces les estoy mostrando un ejemplo de imágenes virtuales. ¿Listo? Entonces este dibujito de acá quedó como muy chichi, muy feo. Entonces vamos a hacer lo mismo acá. Jalo los rayitos hasta que se crucen. Aquí este pedazo es como medio enredado, pero voy a tratar de hacerlo lo más claro que se pueda. Entonces, este reflejado, estas líneas que estoy colocando así como punteadas, son las que jalo para atrás. Y ese otro, ay, jalo así para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que se corten y donde se cortan se localiza la imagen. Ahora, aquí hay una convención muy importante que de pronto si usted sigue puede pillarse más fácil cuando las imágenes son virtuales. Si yo pongo aquí la manito, este rayito de luz atraviesa la mano. Piénselo como un láser. Si usted pone ahí un láser sobre el espejo y el espejo se refleja, usted podría poner su manito y esa luz atravesaría su manito. A eso yo le digo como luz real, ¿sí o no? Pero si usted coge la mano y la pone aquí atrás, donde está la prolongación de este rayo que se reflejó, que salió en esta dirección y que lleva luz real. Aquí atrás no hay luz real porque detrás de los espejos no hay luz, la luz se refleja en los espejos. Entonces, esta cosa que hay acá prolongadita, esa cosa no, esa luz que hay atrás prolongadita no es luz verdadera. Y si usted pone su mano, obvio usted no va a ver ningún manchón, porque ahí legalmente no existe luz. Entonces, cuando las imágenes son formadas así por prolongaciones de los rayitos de luz real, a esas imágenes uno también las asocia con las imágenes virtuales. Estas no se pueden proyectar en las manitos, no se pueden proyectar en las manitos, mientras que las reales sí se pueden proyectar en las manitos. ¿Listo? Es como la gran diferencia
entre una imagen real y una imagen virtual. Listo. Se supone pues que aquí usted tendría que coger esta carita y dibujarla, porque yo solo procesé un puntito, ¿sí o qué? Pero legalmente, girar horizontalmente. Ah, sí. Legalmente usted tiene que coger todos los puntos, no solo los de la nariz, ¿sí o que usted tiene que coger el de la boca, el de la cubamba, el de más arriba, todos los tiene que procesar y todos van a quedar exactamente a la misma distancia a la que se encontraban del espejo plano, listo. Y todos estos señoritos van a tener la característica de que forman una imagen virtual porque cuando los rayos salen del espejo se reflejan así, de forma divergente, alejándose del espejo. Listo. Todo esto tan bonito lo tenemos que volver y repetir en todos los sistemas que vamos a estudiar. Por ejemplo, yo solo estuve hablando de espejos. Cogí a Snell, este era un espejo, colocaba luz y que se reflejara. Pero, por ejemplo, si esto no es un espejo, sino que es un vidrio, de la luz que llegue en este punto de incidencia, va a haber una cierta luz que se transmite. Entonces, esta luz transmitida también da formación de imágenes a la transmisión. Entonces, por eso el estudio lo partimos en dos pedacitos, imágenes a la reflexión e imágenes a la transmisión. Entonces, la próxima clase vemos imágenes a la transmisión y con ese pedacito se terminaría pues como el tema como tal del examen. Entonces,